Movilización, estudiantes y dirigencia opositora marchan hasta la Nunciatura Apostólica. Respaldo, Juventud del PSV organiza campamento de esperanza y futuro frente a Miraflores. Rechazo, diputada Delsa Solórzano asegura que en Venezuela no hay producción de alimentos ni de medicinas. Derecho, gobierno aprobó 4.000 millones de bolívares para el subsidio del pasaje estudiantil. Lluvias, más de 70 viviendas resultaron afectadas por desbordamiento del río Guaire. Inesperado, Trump aseguró que de ganar la presidencia se solidarizará con Cuba y Venezuela. Adiós a la cabra. Cachorros de Chicago, campeones de la Serie Mundial tras 108 años de espera. Ángeles y artistas. Bruno Mars, The Weeknd y Lady Gaga pondrán la música en el desfile anual en París. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Amigos, buenas tardes para todos. Andreina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. Estudiantes universitarios, dirigentes de partidos políticos y sociedad civil se movilizan hasta la Nunciatura Apostólica desde la Avenida Libertador. Manuel Covela nos va a ampliar esta información. Adelante, Manuel, buenas tardes. Sí, así es, gracias por este contacto. Nosotros estamos en la Avenida Libertador, punto de inicio de la marcha convocada por los estudiantes. Vamos nosotros ahora a escuchar a Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Estén bloqueando y ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Es por eso que hoy convocamos de la Avenida Libertador hasta la Nunciatura Apostólica. La Nunciatura Apostólica, como representantes del Vaticano que están siendo mediadores de este proceso, a presentarles 3 exigencias, las cuales, hasta tanto no sean cumplidas, los estudiantes nos declaramos en protesta permanente en las calles. La primera es la liberación inmediata de los estudiantes detenidos. Los estudiantes que están desde el 2014 injustamente tras las rejas y el cese a la persecución y el acoso que sufren dirigentes estudiantiles, como es el caso del Estado Zulia y del Estado Táchira. En segundo lugar, es la solución urgente del drama en materia de alimentos y medicina, donde hay miles y de millones de venezolanos que están sufriendo por esta situación y que Venezuela pueda recibir la ayuda internacional. Y en tercer lugar, la convocatoria urgente a un proceso electoral nacional que nos permita salir de esta crisis, decidir todo en un proceso popular, democrático y justo, cuál es el nuevo rumbo que va a tomar Venezuela. Estas son las 3 exigencias que planteamos y que vamos a seguir en las calles hasta tanto no las veamos concretadas. Bien, son palabras entonces de Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios del UCB. Confirma que el destino final de esta movilización será la sede de la Nunciatura Apostólica, donde escucharon el petitorio que van a entregar a la sede aquí en Caracas de la Santa Sede en Venezuela. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes del desarrollo de esta movilización. Devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El Metro de Caracas informó este jueves el cierre de 9 estaciones para garantizar el resguardo de las instalaciones personal y usuarios. La Estatal de Transporte anunció el cierre de las estaciones Capitolio, La Hollada, Parque Carabobo, Bellas Artes, Colegio de Ingenieros y Plaza Venezuela de la línea 1, El Silencio, Zona Rental y Teatros de la línea 2. La diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Delsa Solórzano, rechazó que las fuerzas militares controlen la distribución de medicamentos en los hospitales del país. La realidad es que aquí no hay nada que distribuir porque no se está produciendo nada. Y la realidad es que si usted hoy sufre porque en los hospitales públicos no hay nada, imagínese lo que va a ocurrir cuando el sistema de distribución sea el mismo que ocurre con la comida. Esto es una catástrofe. La realidad es que el país está quebrado. La realidad es que aquí se robaron los recursos de los venezolanos y que no hay con qué importar ni con qué producir. Y ello es culpa de un modelo que nosotros hoy estamos urgidos de cambiar. Solórzano negó que con el diálogo y la postergación de las actividades de calle se le esté dando un respiro al gobierno. Afirmó que hay un conflicto político en el país. La verdad es que eso no es así.
Tú no ves en ningún país democrático del mundo que tenga que venir el Vaticano a sentar en la misma mesa al gobierno y a la oposición. Esto no es más que el reconocimiento de que en Venezuela no existe democracia. Esa es la realidad, y que existe un conflicto político y que además el gobierno, de manera completamente absurda e ilógica, se niega a reconocer la existencia de una alternativa democrática. Indicó que solicitarán al Ministerio Público que investigue las agresiones contra diputados opositores ocurridas el pasado jueves cuando trataban de ingresar al Palacio Federal Legislativo. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, aseguró que hasta marzo de 2017 habrá suficiente producción de harina precocida de maíz, así como el abastecimiento de rubros para la elaboración de los platos navideños. Marco Torres garantizó la manufactura de 1.000 toneladas de cerdo para la época decembrina. Manifestó que el trigo panadero está asegurado hasta finales de noviembre. El funcionario señaló que los comestibles estarán disponibles a través de los CLAP y otras formas de distribución. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que de llegar a ser electo, su gobierno se solidarizará con los pueblos de Cuba y de Venezuela. Un gobierno de Trump será solidario con el sufrimiento de los pueblos de Cuba y Venezuela, todos alrededor de Doral, contra la opresión de los regímenes de Castro y Maduro. Ustedes saben lo que digo. Cancelaremos el acuerdo de una sola vía con Cuba, creado con una orden ejecutiva. Las declaraciones se fueron ofrecidas por el magnate estadounidense durante un acto de campaña en la ciudad de Miami, Florida. Y precisamente a solo 5 días para las elecciones de Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton lleva la delantera sobre su rival, el republicano Donald Trump, según un nuevo sondeo realizado por The New York Times y la cadena CBS. De acuerdo con la encuesta, la exsecretaria de Estado lidera la intención de voto con un 45% de apoyo contra un 42%, situándose así a 3 puntos por encima de Trump. Sin embargo, en el mismo sondeo difundido el pasado 19 de octubre, Clinton contaba con 9 puntos de ventaja sobre su principal rival. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuestionó la decisión del FBI de reabrir las investigaciones sobre los correos electrónicos del aspirante demócrata. Resaltó que, según una norma, las investigaciones no se basan en insinuaciones, información incompleta y filtraciones. Aseguró que en su país se actúa es sobre decisiones concretas. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Tragedia. Error humano causó fatídico accidente de trenes. Los detalles en minutos. Los representantes estudiantiles de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello se reunieron con el nuncio apostólico la tarde de este miércoles. Los estudiantes de dicha casa de estudios le plantearon al nuncio Aldo Giordano la necesidad de que el diálogo que dirige el Vaticano trascienda de las mesas y de los sitios donde se han reunido. Aseguran que la única persona que le da legitimidad al diálogo es la presencia de la Santa Sede y que los estudiantes seguirán con una agenda de calle pacífica y democrática. Su Santidad Aldo Giordano llamó a creer en el diálogo y a hacer buenos oficios para que los jóvenes en Venezuela puedan tener una juventud tranquila, creyendo firmemente en la restitución del Estado de Derecho y el cumplimiento de la Constitución. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, informó que el Ejecutivo Nacional aprobó 4.000 millones de bolívares para el subsidio de transporte estudiantil. A través de su cuenta en la red social Twitter, Molina desmintió que se haya eliminado este derecho. A su juicio, sectores de la oposición difundieron información falsa sobre la presunta eliminación del subsidio y del uso de la tarjeta estudiantil para generar violencia en el país. El equipo de defensa del director de Reporte Confidencial, Braulio Jatar, confía en que la causa sea sobreseída con base en los elementos de convicción arrojados durante la revisión del expediente. Diomedes Ponteniti, abogado defensor de Jatar, detalló que la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 18 de noviembre e indicó que no existe un delito por el cual sea imputado. Llamamos, pues, desde nuestro punto de vista al Estado a que garantice el traslado de este ciudadano y que este día se pueda dar la audiencia, porque estamos convencidos de que con los argumentos de defensa que tenemos, con los actos de investigación que llevó la Fiscalía del Ministerio Público, lograremos sin duda alguna pues un sobreseimiento y la libertad inmediata de nuestro representado. Pontentini aseguró que los testigos utilizados en los expedientes carecen de legalidad.
El director de Protección Civil en el municipio Sucre, Gabriel de Andrea, precisó que tras las lluvias registradas ayer en la ciudad capital, 75 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del río Guaire en el barrio La Línea de Petare. El funcionario aseguró que las precipitaciones con descargas eléctricas obligaron a desalojar preventivamente algunas viviendas del sector. Precisó que en las próximas horas restablecerán el paso vehicular. Aquí nos encontramos con todo, digamos, con todo desplegado, con todo el equipo de la alcaldía, del municipio y todos los entes que se encuentran apoyándonos para hacer pronto, en las próximas horas, hacer una limpieza y restablecer esta principal vía que comunica a varios sectores del municipio de Sucre. El río Guaire también estuvo a punto de desbordarse a la altura de Macaracuay en Bellomonte, también en Paulo VI, en el Llanito y en Los Ruices. Con el auspicio de la Embajada de Francia y de la Alianza Francesa de Caracas se dio inicio oficial al llamado Mes de las Fotos. Organizadores destacaron que esta actividad devela un mundo citadino visto a través del arte de los profesionales de la imagen fija. La Alianza Francesa planteó que el tema del Mes de la Fotografía 2016 sea el paisaje urbano. Organizadores del evento contaron que estarán presentes en 9 localidades diferentes de la capital. Tenemos 15 exposiciones de 40 fotógrafos que van a estar presentes en toda la ciudad y también varias actividades complementarias. Tenemos 12 foros abiertos a todo el público, talleres gratuitos y también videoconferencias con fotógrafos franceses desde París. Vamos a tener un visitur fotográfico, vamos a tener un recorrido fotográfico por el 23 de enero, uno por Petare, vamos a tener una ruta muy bonita en el centro por el Calvario y además está el grupo de Caracas en 365. Promotores del Mes de la Foto adelantaron que se celebrará también en Maracay y Maracaibo gracias a las alianzas francesas presentes en estas ciudades. Amigos, hacemos una nueva pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Ya venimos. Teresa Nay necesita con urgencia cita a Gliss. Favor comunicarse al 0412-090-0259. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con las informaciones. La marcha convocada por los estudiantes de la oposición desde la Avenida Libertador hacia la Nunciatura Apostólica está acompañada por dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática. Diana Martínez nos cuenta desde el lugar y trae más detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias por el pase desde los estudios. Efectivamente, los partidos políticos Voluntad Popular, Primero Justicia y 20 Venezuela acudieron hacia la Plaza Brión de Chacaíto para acompañar a la manifestación de estudiantes que marcharán pacíficamente hacia la Nunciatura Apostólica. Los venezolanos no estamos pidiendo migajas. Estamos pidiendo la restitución de la Constitución y así lo establece el artículo 333. Nosotros estamos en función de ese artículo, pero entendiendo también de que hay sectores del país que son muy respetables para nosotros, que están en un proceso de diálogo y por eso lo vamos, en este caso, a acompañar a esta anunciatura a los estudiantes de Venezuela. Como les dimos nuestra palabra a los estudiantes y a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, aquí estamos. Estamos convencidos que enfrentamos una dictadura, no cualquiera, una dictadura militarista, criminal, indolente, que ha roto todos los acuerdos en el pasado, porque no es la primera vez que llama a un diálogo, y que por lo tanto en esta hora se requiere toda la presión institucional, internacional, pero sobre todo la presión popular en la calle, para que efectivamente no sea un diálogo, sino una negociación que genere acuerdos concretos. Se espera que en pocos minutos los estudiantes consignen ante el nuncio apostólico un documento en rechazo a la crisis que vive el país. Esta es toda la información que tenemos por los momentos. Regresamos al pase de los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Y más allá de nuestras fronteras, el ejército iraquí confirmó que sus tropas lograron entrar a Mosul en manos del grupo de Estado Islámico desde el año 2014. La 9ª División Armada es la que está llevando esta primera incursión, según informó Tashin Ibrahim, vocero del Ministerio de Defensa iraquí. Así comenzó formalmente el intento de rehacerse con el territorio, el segundo más importante de Irak. Las tropas entraron por el barrio de Al-Antisar, el este
oeste de Mosul y hasta el momento 50 combatientes de ISIS han muerto en enfrentamientos al sur y al oeste. Otros miembros huyeron de la zona, lo que permitió la recuperación de 360 kilómetros cuadrados de superficie al sur de la urbe. Y en Pakistán, al menos 20 personas fallecieron y más de 50 resultaron heridas tras el choque de dos trenes cerca de una estación al sur del país. El accidente se produjo a primera hora de la mañana en la ciudad de Karachi, cuando un expreso colisionó contra otro detenido y con pasajeros en su interior. Autoridades indicaron que un error humano y no una falla en el sistema de comunicaciones fue la causa del siniestro. En España, el mandatario Mariano Rajoy se reunirá en el Palacio de la Zarzuela con el rey Felipe VI para comunicarle la composición de su nuevo gabinete de gobierno. Posteriormente informará públicamente quiénes serán sus ministros, los cuales deberán tomar posesión del cargo el próximo viernes ante el monarca. En Reino Unido, el Tribunal Superior dictó la necesidad del voto del Parlamento para la activación del Brexit. Ante el fallo, el gobierno de Theresa May debe recibir esta autorización para proceder con el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio a los 2 años de negociaciones para salir de la Unión Europea. En El Salvador, la Fiscalía allanó la residencia del expresidente Antonio Saca como parte de la investigación por presuntamente desviar 246 millones de dólares del presupuesto nacional. Según el jefe fiscal, en la residencia ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital, no se encontraron documentos de interés. Amigos, vamos entonces a otra pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con la que es la noticia del día, tal vez del año y por qué no de la década. Se terminó la sequía más larga de la historia del deporte. Los Cachorros de Chicago alcanzaron su primer título de Serie Mundial en 108 años tras derrotar en un emocionante e inolvidable Juego 7 a los Indios de Cleveland, 8-7. Nos vamos al Progressive Field. Los Cachorros picaron adelante en el primer episodio con un jonrón solitario de Dexter Fowler por el centro. En el tercer inning, Cleveland igualó la pizarra con un sencillo productor de Carlos Santana a la derecha. Chicago se fue al frente nuevamente con 5 rayitas en el segundo tercio del juego. En el octavo episodio, un jonrón de 2 carreras de Rajai Davis por la izquierda coronó un rally de 3 anotaciones con las que Cleveland igualó el juego, que se fue extra innings, no sin antes tener una demora por lluvia tras finalizar el noveno inning. En el décimo, Ben Zobrist devolvió la ventaja a Chicago con este doble productor de una carrera por la izquierda y acto seguido Miguel Montero remolcó otra con imparable por ese sector del terreno. Cleveland descontó una vez más, pero no fue suficiente. Los Cachorros terminaron con la maldición de la cabra y miles de aficionados del norte de Chicago desde horas de la madrugada celebran el grande, el primer cetro mundial en más de un siglo. Y la fiesta no se espera que se detenga, pues hoy mismo los jugadores celebrarán con la fanaticada. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del entretenimiento con la casa de lencería Victoria's Secret y los artistas que las acompañarán en el desfile anual en París. El show más esperado del año será el próximo 30 de noviembre en el Grand Palais y la marca ya anunció quiénes serán los artistas que participarán en esta edición. Bruno Mars regresa para poner a vibrar a los angelitos como en el 2012. The Weeknd también repite y promete una puesta en escena muy colorida como la anterior. Y Lady Gaga finalmente debutará en la pasarela. Recordemos que los temas del artista ya han formado parte de los performances, pero sería la primera vez que vamos a verla junto a Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldi, Sara Sampaio, Taylor Hill, Jasmine Tux y Stella Maxwell. Y Taylor Swift es la mejor pagada del año según la revista Forbes.
La cantante fue la mejor pagada de la industria de la música este año, según el medio especializado. Taylor superó el récord establecido por la legendaria banda Rolling Stone en su gira por Estados Unidos, recaudando un poco más de $200 millones. En el 2015, la estrella quedó en segundo lugar detrás de Katy Perry con unos $80 millones. Y seguimos con Mariah Carey y las últimas noticias sobre su separación de Jace Parker. El conflicto entre Mariah y su expareja, el magnate australiano, está lejos de llegar a su fin. Luego de que la semana pasada se confirmara su ruptura, ahora la cantante presentó una demanda por $50 millones en contra de Parker. El monto corresponde a lo que ambos habían establecido para ella en un acuerdo prenupcial. Según TMZ, el documento que ellos comenzaron a preparar a inicios de este año indica que en caso de terminar su relación, la artista tiene derecho a recibir esta cantidad de parte del multimillonario. Asimismo, Carey tendría que devolver todas las joyas recibidas a menos que vinieran con una nota de parte de James diciendo que es un regalo. Y ahora veamos cómo Don Francisco cantó junto a Jimmy Fallon. El presentador chileno participó en el más reciente programa de Jimmy Fallon, quien confesó la admiración que siente por el popular Don Francisco. El humorista manifestó que la forma de traerlo era haciendo magia. Seguidamente empezó a cantar un tema de Willie Nelson y Julio Iglesias y en medio de la interpretación Don Francisco apareció cantando. El programa terminó con mucha emoción y se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Y el documental de Leonardo DiCaprio ya está disponible vía online. La película se estrenó el 21 de octubre en Estados Unidos y hasta el 6 de noviembre estará disponible en YouTube y otras plataformas digitales. Con la producción de Martin Scorsese y con dirección de Fisher Stevens, el film muestra imágenes de glaciares derretidos, inundaciones y contaminación. El objetivo de DiCaprio es crear conciencia respecto a las consecuencias irreparables del cambio climático a partir de un recorrido por el mundo que llevó 2 años. Can we change our course in time? You need 100 gigafactories to transition to sustainable energy. That would make the United States. Para cerrar, los voy a dejar con Beyoncé y su participación sorpresa en los Country Music Awards. Soy Carolis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Y recuerden que venimos con más información. Quédense con nosotros. Se necesita con urgencia Microcer, atorvastatina e Idoxen. Favor comunicarse al 0414-250-9675. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, y a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Manuel Covela, quien se encuentra en la sede de Acción Democrática, donde se espera una rueda de prensa de la unidad. Adelante, Manuel.
Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Nosotros estamos aquí esperando el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. En la convocatoria para esta cita se dice que el motivo de la rueda de prensa será un mensaje que le va a dar la alianza opositora al país. Es un pronunciamiento que se esperaba desde ayer en la tarde. Recordemos que en una rueda de prensa que ofrecieron varios voceros de la Mesa de la Unidad en la sede de Voluntad Popular, quedaron en que en las próximas horas la Mesa de la Unidad iba a dar un mensaje al país y entonces se va a estar concretando en las próximas horas. La hora en la que estaba pautada esta rueda de prensa era las 12:30. Todavía seguimos esperando. Hay muchos medios de comunicación esperando lo que va a ser el desarrollo de esta rueda de prensa. Nos hemos enterado en las horas o en los minutos previos que el vocero de este pronunciamiento va a ser el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, acompañado por Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre y también miembro junto a Jesús Torrealba de la comisión de la oposición que ha participado en el inicio del diálogo con el gobierno nacional. Nosotros vamos a estar aquí muy pendientes esperando lo que va a hacer el mensaje que va a pronunciar el país, la Mesa de la Unidad Democrática. Siguen llegando medios de comunicación. Hemos visto algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad aquí en esta sede de Acción Democrática en la Florida, donde se va a realizar este pronunciamiento. Nosotros continuaremos aquí muy pendientes esperando el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. Sigan por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, buenas tardes. Hoy era un día muy particular, sobre todo por los anuncios que se habían hecho de la celebración de convocatorias a movilizaciones, tanto por el gobierno como por la oposición venezolana, que fueron postergadas en virtud de solicitudes del Vaticano por parte de la oposición. Sin embargo, un grupo de jóvenes hoy está haciendo una movilización no a Miraflores, sino a la Nunciatura, haciendo un petitorio que considera 3 puntos: la liberación de los llamados presos políticos, ayuda internacional para solucionar conflictos de requerimientos y de desabastecimiento en alimentos y medicinas, y también una salida electoral. Esta es la bandera que llevan adelante los jóvenes opositores que están marchando en representación de los estudiantes. Al mismo tiempo, hay campamentos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que están apostados en las adyacencias de Miraflores. Si recordamos un poco su historia política, usted viene de esa dirigencia estudiantil. ¿Qué del espíritu de los jóvenes que hay hoy en la calle representa a lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional? Mira, primero que nada, yo quiero agradecer que hoy sea un día en paz donde se alimentó mucha zozobra, cuando se intentó indiscutiblemente, desde mi perspectiva, dar un golpe de Estado. Decir ante el país, iniciar un proceso que no existe en la Constitución venezolana. En esta Constitución que la mayoría de los venezolanos nos dimos, no existe la figura de juicio político del presidente por parte de la Asamblea Nacional, y pretendía un sector de la política venezolana dar un golpe de Estado como se dio en Honduras, como se dio en Paraguay, como se dio en Brasil, y habían anunciado llevarlo hoy a Miraflores, lo que indiscutiblemente era una amenaza de violencia. Yo quiero agradecer primero la voluntad siempre dialogante del presidente Nicolás Maduro, y también el coraje, la valentía que han tenido algunos sectores de la oposición de sentarse a dialogar y de darle racionalidad política a la dinámica venezolana. Yo creo que eso tenemos que aplaudirlo todas y todos los venezolanos, y creo que debemos apostar a eso. Diferencias van a seguir existiendo. Eso que tú planteabas hoy, un campamento de la juventud socialista bolivariana en Miraflores y otra juventud movilizándose anuncio, es parte de la dinámica que es natural en una democracia. Que existan opiniones políticas, que existan grupos humanos que defienden esas distintas opiniones políticas, pero así, en movilización, en un debate de ideas, pero sin odio, sin amenazas, sin irracionalidad. Y eso es a lo que yo apuesto, y estoy seguro que la mayoría de esos jóvenes, independientemente de sus ideas, también quieren para el país. Que se imponga, es lo que queremos la mayoría, una forma pacífica y democrática. Luego tú planteabas 3 puntos que yo creo que son válidos. El tema electoral, nosotros tenemos en los últimos 4 años 5 elecciones, 2 de presidente, 1 de gobernadores, 1 de alcalde y 1 de diputados. 4 las ha ganado el chavismo, 1 la ha ganado la oposición. Y el año que viene tenemos 2 elecciones más,
unas de gobernadores y unas de alcaldes, y dentro de 2 años tenemos elecciones a presidente. Sí, que siga el cronograma electoral que está planteado en la Constitución y que cada una de las partes reconozca cuando gana y reconozca cuando pierde. Ahora también, bien, ¿no? ahora bien, diputado, los planteamientos que han hecho distintos voceros de la oposición venezolana en virtud de la crisis económica, social y política que vive el país es que parte de la solución estaría en manos de todos los ciudadanos a través de la vía electoral. Están haciendo planteamientos incluso de megaelecciones, lo que implicaría que el año que viene no solamente se elijan autoridades regionales, sino también la posibilidad de poder elegir un nuevo presidente. ¿Cree usted que esto es viable a través del diálogo, consolidar a través de una salida electoral una respuesta? Pero si tú recuerdas, las elecciones del año pasado decían exactamente lo mismo. La solución son las elecciones y si ganamos el 6 de diciembre se acaban las colas. Y ganaron el 6 de diciembre y se acabaron las colas. O se hizo algo de la Asamblea Nacional para que se acabaran las colas. Nosotros tenemos un problema real de ingresos porque bajaron los ingresos petroleros y la solución es ponernos a trabajar. La solución es defender el petróleo para que suba el precio. La solución es levantar la economía del país, levantar el turismo, es ponernos a estudiar. No es seguir en la pelea estéril, en la pelea que no genera resultados. Yo diría, ¿la solución está en manos de todos los venezolanos? Sí, ponernos juntos a trabajar, a producir. Esa es la solución. Y bueno, que siga la democracia su cauce. Pero a veces queremos decir, no, como hay 20.000 problemas, eso lo vamos a solucionar ganando una elección. No es verdad, no le mintamos más al país. Yo creo que parte del problema en la política, en la oposición, es la permanente mentira. Si ganamos el 6, se acaban las colas. Cuando ganan el 6, en 6 meses vamos a sacar a Maduro. No, Maduro no es venezolano, es colombiano. No, Maduro lo vamos a destituir por la Carta Democrática. No, Maduro lo vamos a presionar para que renuncie. No, en este año va a haber referendo. Entonces va generando un sector de la población que cree en ti un nivel de frustración que después termina pasando lo que pasó en la última marcha de la oposición. No creo en ti, no creo en nadie, te odio. Y eso no puede ser. Los políticos tenemos que hablar con la verdad. ¿Va a haber elecciones el año que viene? Sí, de alcaldes y de gobernador. Dentro de 2 años va a haber elecciones de presidenciales cuando se termine el periodo constitucional. ¿Hay un problema en el país de ingresos que genera? Sí, sí lo hay. ¿Cómo se soluciona? ¿Con elecciones, con peleas? No, se soluciona trabajando. Se soluciona levantando la producción agrícola, levantando la capacidad hotelera del país, se soluciona estudiando, teniendo los profesionales necesarios para levantar este país. Y en eso podemos ayudar todos los venezolanos. ¿La solución está en manos de todos los venezolanos? Sí. Los que somos chavistas, los que son opositores, los que son niní, los que odian, todos podemos aportar para salir de la emergencia económica, produciendo, trabajando, queriéndonos, teniendo diferencias políticas, sí, pero con respeto, con democracia, entendiendo que de aquel lado hay un ser humano que tú no puedes decir, no quiero que te mueras, esa no es la forma. No sigamos inyectando odio en la sociedad venezolana. Ahora bien, diputado, en virtud de las mesas de diálogo y los trabajos que se están haciendo a partir de la intervención del Vaticano, la oposición ha abierto como un compás de espera. Y yo creo que ahora lo que está en debate es si se continúa o no la agenda de calle por parte de la oposición venezolana. La diputada Elsa Solórzano en este mismo espacio decía que el establecimiento de una mesa de diálogo era un reconocimiento de que en Venezuela no existía democracia, porque que la presencia de un emisario por parte del Papa era un reconocimiento de que en Venezuela no existía democracia. ¿Cómo hacer para que las mesas de diálogo den un resultado positivo, que sea palpable para todos los venezolanos, más allá de la dialéctica, más allá de toda la demagogia que ha encerrado la política durante tantos años a nuestro país? Es complejo entender que una diputada que es parte de una oposición que ganó en la Asamblea Nacional, que es mayoría en la Asamblea Nacional, diga ante los medios de comunicación que luego de 4 años, 5 elecciones, estamos en un país donde no hay democracia. No, porque estamos dialogando, ¿no? Si lo natural de la democracia es que dialoguemos. ¿Cómo tú vas a plantear que porque estamos dialogando no hay democracia? No, estamos dialogando porque hay democracia. Lo natural de la democracia es dialogar. Eso es una aberración. Y después tú me decías, ellos plantearon un término. Ese es parte del problema. No podemos seguir haciendo la política diciendo, el 6 de diciembre se acaban las colas, en 6 meses saco a Maduro. No, la política no tiene tiempos. La política es un actuar permanente. Este año tendremos unos problemas, los resolveremos. El año que viene tendremos otro problema, los resolveremos. El año que viene tendremos 2 elecciones, el 2018 otra, después tendremos otras elecciones. Así es la política. Dejemos de estar planteando la política en tiempos, en lapsos. Si en tal fecha no haces tal cosa, se acaba el país. Porque no es verdad, porque le estamos mintiendo a los electores, porque nosotros no podemos decir,
en tal fecha solucionamos esto o hay guerra. No puede ser, es conversadito, es poco a poco, es discutiendo, es construyendo colectivamente las cosas, es entendiendo que después de ese lapso, después que se acabe este año, dentro de 2 años, va a seguir existiendo el chavismo, va a seguir existiendo la oposición y vamos a tener que seguir dialogando, debatiendo, construyendo soluciones a los problemas que se nos vayan presentando. Ahora bien, diputado, el factor tiempo es un factor determinante no solamente para la oposición venezolana, sino para todo el país. El diputado Tomás Guanipa ha planteado que si el diálogo no da resultados, se tomarán otras medidas y se ha abierto como un compás de espera para lo que va a suceder el 11 de noviembre cuando se vuelvan a sentar, se vuelvan a ver las caras frente a frente y debe haber un conjunto de resultados. El diálogo no es un tema de tiempo, el diálogo es un método de trabajo. Sea el tiempo que sea, siempre tenemos que debatir, siempre tenemos que discutir, siempre tiene que haber canales abiertos. El tiempo es importante, es para producir. Por eso yo digo, no sigamos perdiendo el tiempo en peleas estériles. Vamos a trabajar juntos. Vamos a ponernos a producir, vamos a levantar la economía, vamos a levantar el turismo, vamos a garantizar que todos los chamos estén estudiando, en vez de estar perdiendo el tiempo en plantearnos marchas y peleas y te voy a llegar la Carta Democrática y yo contigo no discuto. No, todos los venezolanos necesitamos, bueno, vamos a trabajar juntos y juntas, que yo creo que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Diputado, para cerrar el tema del tiempo, muchos han interpretado este proceso de diálogo como una iniciativa del gobierno para ganar tiempo justamente y poder permanecer en el poder. ¿Piensa usted que a quién beneficia el proceso de diálogo? A la paz del país. Nuestra forma de hacer la política siempre va a ser dialogante, siempre va a ser apostar a la paz, nunca apostar al odio. Nosotros siempre, y si tú evalúas al presidente Nicolás Maduro y al presidente Chávez, durante 17 años siempre he dicho, vamos a dialogar, tenemos ideas distintas, vamos a dialogar. Porque si no dialogamos, ¿qué hacemos? Nos matamos como venezolanos. Que corra la sangre ¿de quién? ¿De quienes lo dicen por Twitter o de los jóvenes que están en la calle? No, nosotros no apostaremos a eso nunca, jamás. Siempre vamos a apostar. Tenemos diferencias, las vamos a seguir teniendo. Es imposible que yo convenza a la oposición de que crean el socialismo. Ellos no me van a convencer a mí que crean el capitalismo. Bueno, ¿cómo administramos políticamente esas diferencias? No puede ser a través del odio. Entonces tú me dices, o tú haces lo que yo diga en tantos días o no sé qué va a pasar. No. Sigamos discutiendo, sigamos debatiendo y en que cada proceso electoral el pueblo vaya decidiendo y vaya eligiendo. Más allá de los procesos electorales, hay realidades que vivimos todos los venezolanos en materia de, sobre todo de desabastecimiento de medicinas y alimentos que pudieran ser uno de los temas más alarmantes en el momento y también el tema de la inflación. ¿De qué manera el Ejecutivo Nacional prepara respuestas para paliar estas situaciones y cerrar el trimestre con un balance positivo? Y en eso es donde yo creo que deberíamos concentrarnos. Eso es lo que yo le digo a la oposición. ¿Queremos ganar tiempo? Concentrémonos todo en producir más. ¿O es que no podemos ayudar todas y todos a producir más medicamentos, más alimentos, a trabajar juntas y juntos en el tema de la seguridad, que son las prioridades de los venezolanos? ¿Cuál es la prioridad? ¿El afán de poder, el afán de llegar a Miraflores de un grupo político o que lleguen las medicinas a las farmacias, que lleguen los medicamentos a los supermercados? ¿Y cómo se resuelve eso? Sembrando, trabajando, produciendo. Y lo podemos hacer más rápido si lo hacemos juntos. Y por eso el presidente le ha dicho, siéntense a la mesa de diálogo económico, pónganse en la agenda económica bolivariana, apuesten a los CLAP. No, no me gusta, está bien, no te gusta. ¿Qué propones? No, tumbarte a ti. No, ¿qué propones para resolver el tema económico? ¿Qué propones para resolver el tema de las medicinas? Y yo te escucho y si tienes racionalidad, corregimos, mejoramos. Pero no me digas que la única solución es que el chavismo desaparezca. Eso no es verdad. Eso es imposible. Eso no va a solucionar el problema. No me digas que la única solución es una elección presidencial, porque eso es exactamente lo mismo que me dijiste el 6 de diciembre. El 6 de diciembre me dijiste que ganando unas elecciones tú acabas con las colas. Han pasado 11 meses y no las has acabado, porque esa no es la solución. La solución es trabajar y producir. Y ahí el chavismo, el presidente Nicolás Maduro, ha propuesto cosas concretas. Salgamos al mundo a levantar la OPEP y a levantar un acuerdo que levante los precios petroleros, pongámonos en Venezuela con estos 15 motores, turismo, agricultura, etcétera, a trabajar y a producir más y administremos con los CLAP de forma más eficiente los pocos recursos que tenemos. Esa es la propuesta nuestra. Si tú tienes algo que criticar, algo que mejorar, dímelo. Siéntate en la mesa y dime, mira, presidente, yo creo que aquí hay que hacer esto y yo te escucho con respeto, como ha caracterizado el presidente Nicolás Maduro. Más allá de escuchar propuestas, ¿está abierto el gobierno para hacer rectificaciones en algunas medidas que se ejecutan en materia económica que distintos analistas señalan que pudieran ser una respuesta a la crisis, como por ejemplo tratar de flexibilizar el tema del control de cambios, dar soluciones a la economía con otras expectativas más allá de lo político? El gobierno está dispuesto a escuchar y si considera que hay algo que hay que corregir, está dispuesto a corregirlo. Lo que no está dispuesto es a retroceder, porque hay algunos que esconden su política neoliberal
en querer criticar una política de Estado. Por ejemplo, nos plantean, no es que ustedes gastan mucho. ¿Qué significa gastar mucho? Que construyamos menos escuelas, que entreguemos menos canaimas, que construyamos menos viviendas, que entreguemos menos pensiones. Es que esa es la forma de solucionar la crisis económica. No, así no nos sirve. Si solucionar la crisis económica significa quitarle la pensión a una abuelita o no entregarle la vivienda a una familia, en ese modelo no vamos a apostar. Entonces sí, estamos dispuestos a escuchar, pero no vamos a aplicar un paquete neoliberal como plantean algunos y se esconden. No, esas son medidas económicas y técnicas de corrección. No, esas son políticas neoliberales que le quitan los derechos al pueblo. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Marco Pérez pregunta, ¿por qué si destruyeron todos los campamentos de la oposición cuando estaban en la Plaza Alfredo Sadel, hay hoy campamentos en las adyacencias de Miraflores? Aquí nadie destruyó los campamentos de la oposición. En Miraflores no hay violencia. Nosotros somos una juventud que no nos pasaría por la cabeza ni por el corazón grabar un video para explicar cómo degollar un motorizado. Que no nos pasaría por la cabeza y por el corazón pensar dónde vive un dirigente, cómo cooptamos su seguridad y cómo lo asesinamos. Que no nos pasaría por la cabeza ni por el corazón cómo quemar un Simoncito. En Miraflores ahorita están los que amamos, los que queremos la paz, los que no queremos la violencia. Y nos preocupa, y hemos insistido a los dirigentes de la oposición, que en ciertos sectores de la oposición hay un odio que ustedes tienen que desmontar porque ustedes lo montaron. No apostemos al odio, apostemos a la paz y al amor. Carol Reyes pregunta, ¿es verdad la oposición ganó la asamblea por mayoría? ¿Acaso los han dejado trabajar? Claro que sí, ellos son los que no van. En 10 meses, 30 veces hemos suspendido por falta de quórum. Ahora, no me pidan a mí, como diputado chavista, que vaya a buscar al diputado de oposición en su casa y lo lleve para la Asamblea Nacional. No van a trabajar porque no quieren, no van a trabajar porque son unos flojos. Bueno, quedaron varias preguntas de la audiencia. Para cerrar, Alfonso Zulbarán pregunta, el diálogo es para negociar y plantear. Entonces, ¿qué plantearía el gobierno a la oposición para salir de la crisis? Paz, respeto a la Constitución, ponernos a producir y a trabajar, no cero discursos de intolerancia y de odio. Respetar la Constitución. Eso es lo que planteamos. Respeto a la Constitución, paz y trabajar para producir en Venezuela. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias a ti y un abrazo para todas y todos. Gracias por estar con nosotros y que tengan todos feliz tarde, Néstor. Feliz tarde también para ti, Andrina. Amigos, y al cierre, estudiantes universitarios se movilizaron hasta la Nunciatura Apostólica. Maoli Aldana se encuentra allí y nos cuenta más. Adelante, Maoli. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB le entregó al nuncio apostólico Ardo Giordano un documento en el que hacen varias exigencias. El nuncio lo recibió a las afueras y esto fue lo que conversaron. El primero es que haya la liberación inmediata de los estudiantes que están detenidos. Se ha hablado básicamente de los presos políticos, pero de los estudiantes detenidos poco se ha mencionado. Y también que cese el señalamiento, el acoso y la persecución que sufrimos los dirigentes estudiantiles, en específico el presidente de la Universidad del Zulia, que está en la clandestinidad producto de la persecución, y los presidentes de la Universidad del Táchira y de los Andes en el estado Táchira, que el gobernador permanentemente los acusa de hechos criminales. Los dirigentes de Voluntad Popular, entre ellos el alcalde David Smolansky, entregaron también al nuncio apostólico un documento en el que denuncian lenguaje violento por parte del gobierno y persecución. Los estudiantes han señalado que se mantendrán en las calles hasta tanto se logre un cambio de gobierno. Es nuestro aporte desde la Nunciatura Apostólica y con ello le invitamos a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Y con más información, el Hospital Militar de Caracas, el doctor Carlos Arbelo, inició el proceso de selección e ingreso de personal médico en distintas áreas. Podrán postularse médicos especialistas en anestesiología, cirugía cardiovascular, medicina crítica, neonatal y pediátrica, cardiología intervencionista, oncología médica, cirugía pediátrica, medicina interna, emergenciología, medicina del desastre, nefrología y diálisis. El general de brigada, José Leonardo Noroño Torres, el director del Hospital Militar, informó que también están abiertas residencias de posgrado en varias especialidades y están disponibles cargos para médicos generales en internado rotatorio y residencia asistencial en medicina interna. Los interesados pueden llamar a los teléfonos que ven en pantalla o al acudir al Hospital Militar Carlos Arbelo aquí en Caracas, Departamento de Reclutamiento y Selección. Del por qué vamos a estar allí sentados o por qué en este momento estamos allí sentados. En primer lugar, la solución electoral. Estamos allí porque queremos una solución electoral a la profunda crisis que vive el país. A la profunda crisis producto de las nefastas políticas por parte del gobierno central. La solución electoral, ahí tenemos dos vías que hemos propuesto. La primera es la reactivación del referéndum revocatorio. La segunda es el acuerdo para unas elecciones adelantadas.
Ese es el primer objetivo de la mesa para nosotros, estar sentados allí en la mesa. El segundo, libertad para los presos que vuelvan los exiliados y la anulación de los procesos de persecución judiciales y administrativos a toda la dirigencia opositora y a todos los que están siendo perseguidos en este momento. La liberación total de todos los presos y exiliados políticos. Tercero, que la institucionalización de Venezuela se mejore, es decir, la reinstitucionalización de todos los poderes públicos en Venezuela, particularmente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, y también, por supuesto, que el Poder Legislativo tenga el peso que debe tener según la Constitución, que en estos últimos tiempos ha sido el Poder Legislativo ha sido vapuleado por parte del resto de los poderes. Y en cuarto lugar es la atención a las víctimas. Bien, esa era en este momento la rueda de prensa que ofrece la Mesa de la Unidad Democrática. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.